Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy David Martín y en el video de hoy vamos a dar respuesta a algunos ejercicios de metodología de la investigación del Exani 3 del Ceneval. Estos ejercicios yo los he tomado de simuladores oficiales y de software oficiales del Ceneval Exani 3. No fueron tomados de alguna página de internet o de un blog, no. Esas preguntas que vamos a estar contestando fueron tomadas de simuladores oficiales, de software oficiales del Ceneval. Por lo que bueno, te invito a quedarte en esa parte de metodología de la investigación, Exani 3, a dar respuesta a algunas preguntas, si no similares, muy parecidas al examen, para que te familiarices qué tipo de preguntas se pueden venir. Bien, vamos a empezar. Nos dicen en el primero, en el apartado D, el investigador introduce los textos fundamentales que se han escrito sobre el tema de su interés que sustentan la conveniencia de realizar el estudio. Nos dan 4 opciones de respuesta. Bien, hay que tener muy en cuenta esto, que las etapas o partes de una investigación está muy bien delimitado o definido cómo se llama la etapa y qué va dentro de esa etapa. Por lo que aquí te puedo decir, en el apartado que nos dice en ese texto se introducen los textos fundamentales que se han escrito sobre temas de su interés. En otras palabras, en este apartado nos está diciendo que hay que escribir o redactar o introducir textos o investigaciones que se han hecho con anterioridad respecto al tipo de investigación que nosotros queremos hacer. Porque si nosotros queremos hacer un trabajo de investigación, tenemos que revisar qué otros trabajos se han hecho con anticipación, mucho antes que el nuestro. Por lo que ese apartado que nos está diciendo es el apartado de antecedentes. No tiene nada que ver con la metodología, que es la forma en cómo lo vas a hacer, tampoco con la hipótesis, que es la pregunta de investigación, y tampoco las indagaciones. Los antecedentes es el apartado en donde se dan a conocer textos fundamentales, investigaciones pasadas que se han hecho o escrito sobre un tema de interés. Ahí está, antecedentes. En el siguiente, que nos dice, ¿cuál es el problema de investigación que se presenta? Los patrones de crianza de los hijos han estado relacionados con los diferentes momentos por los que ha atravesado la economía. Hay que analizar este enunciado, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Los patrones de crianza de los hijos, vamos a poner eso como número 1, están relacionados ¿con qué? Con los diferentes momentos por los que ha atravesado la economía. Ahí está. Si te das cuenta, son 2 variables que tenemos aquí. Nos dice cuál es el problema de investigación asociado al texto. Sabemos que hay 2 variables. Los patrones de crianza está relacionado con qué? Con la economía, que es el número 2 que puse ahí. Bien. Está relacionado estos 2. Analizar no es analizar. Analizar la manera en que los patrones de crianza de los niños influyen en la economía no es analizar. Analizar es como que indagar, ir más allá. Explicar, no queremos explicar nada. Eso no es el verdadero problema de investigación. Descubrir tampoco, con el contexto que nos dan, no queremos descubrir. El problema no es descubrir nuevos métodos de crianza, no, tampoco es describir. Nosotros no queremos describir, no queremos explicar qué características hay de los patrones de crianza, no. El más acertado es identificar la relación, de hecho aquí está relacionados, la relación que hay entre las condiciones económicas, número 2 que puse ahí, y los patrones de crianza, número 1. Entonces, ¿cuál es el problema de investigación con respecto al texto? Identificar la relación que hay entre la economía y los patrones de crianza en los hijos o en los niños. Ahí está. Siguiente, vamos a leerlo. Nos dice, existe preocupación por el proceso de certificación de pescaderías sustentables. Dicho problema inició una batalla sobre la merluza negra, que es un tipo de pez del Antártico que vive en uno de los ecosistemas marinos más primitivos. 3 empresas pesqueras desean registrarlo como un mercado sustentable, es decir, que se permita la caza de este pez, pero de manera no sobreexplotada. Y están en camino de obtener su sello de aprobación. Sin embargo, existen organizaciones ambientales que se han negado, se han opuesto, argumentando que la etiqueta no está justificada debido a que existe o hay escasez de datos
sobre la historia natural de este pez y el impacto ecológico de su pesca. Con base en el texto nos están diciendo aquí cuál argumento justifica realizar una investigación acerca del tema. De entrada nos dice dar a conocer el proceso de las pescaderías sustentables por su certificación. No, aquí no me interesa conocer el proceso de las pescaderías sustentables para que obtengan una certificación. Ese no es el verdadero problema. Lo menciona el texto, sí, pero no es un problema que se quiere investigar. La respuesta correcta es: se desconoce el impacto de la pesca de la merluza negra en el Antártico. Esto primero. Todo esto de aquí viene siendo una introducción del problema a investigar. Y el problema viene después aquí. Ahí lo dice: sin embargo, hay organizaciones ambientales que se han negado, argumentando de que existe escasez de datos sobre la historia, sobre la vida de este pez, y también se desconoce cuál sería el impacto ecológico de su pesca, por lo que se desconoce el impacto de la pesca de la merluza negra antártico. Esa es una verdadera justificación para realizar el problema. Describir los requisitos para registro mercado, no, eso no tiene nada que ver. Se desconoce el interés de los ambientalistas, no. La A, la C, la D lo menciona el texto, pero no es realmente un problema. El verdadero problema es: se desconoce las consecuencias que puede tener la pesca de esta merluza, por lo que inciso B, la respuesta correcta a este texto. El siguiente, que nos dice: el planteamiento de un problema científico responde a una relación entre dos o más factores, fenómenos o acontecimientos. Siempre que nosotros planteemos un problema, tiene que existir una relación de qué tipo, del tipo causal, causa y efecto entre dos o más factores. Para que haya una relación causal se necesita de dos o más, no de uno, de dos o más factores. Por lo que contingente no contingente se refiere a que si un suceso va a pasar o no. Casual no, de hecho casual creo que ni siquiera viene al caso esa palabra. Y aleatoria se refiere más a la manipulación de las variables o a la selección de los participantes en mi investigación. Por lo que el planteamiento de un problema siempre responde a una relación que hay entre dos o más factores de manera causal. Ahí está, causal. Respuesta correcta. Siguiente, ¿cuál es la variable dependiente y la variable independiente de la siguiente afirmación? La hora del día afecta el desempeño académico de las personas. Aquí hay que tener en cuenta la definición de variable dependiente. La variable dependiente es la variable que se prueba o se mide en un experimento científico. Puede modificarse a medida que el experimentador o el investigador cambia o manipula la variable independiente, por lo que la variable independiente es una variable que se cambia o controla en un experimento científico para probar los efectos en la variable dependiente. La variable independiente es la variable que manipula el investigador, y cuando se manipule la variable independiente va a cambiar la variable dependiente. De este enunciado, ¿cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? Bien. La variable independiente es horas del día y la variable dependiente es el desempeño académico, por lo que si una persona estudia en la mañana, su rendimiento académico puede ser mejor que aquel que estudia en la noche o repasa en las noches. Por lo que la hora del día, la hora en que tú vayas a estudiar o a repasar o no sé qué, la hora del día va a afectar tu desempeño académico. Por lo que el desempeño académico depende de quién, de la hora del día en que vas a estudiar, en que vas a repasar, en que vas a hacer tal cosa. Ahí está. Hay que saber identificar cuál es la variable independiente y la dependiente. Por lo tanto, si sabemos que la variable dependiente es el desempeño académico, la independiente es la hora del día. Inciso B viene siendo la respuesta correcta. Ahí está.
Una nota muy importante, salen muchos ejercicios en el examen de este tipo. Identificar qué variable es cuál. En el siguiente, que nos dice: aunque el dilema político que hay entre Israel y Palestina ha llevado a la construcción de una frontera, la crisis de agua amenaza a ambas naciones. Solo se puede resolver esta crisis de agua mediante la cooperación a través de esa frontera. En este primer párrafo nos dicen que hay problemas políticos entre esos países, pero ha surgido una crisis de agua que amenaza a estas naciones y que solo puede resolverse mediante la cooperación de estos dos. En el segundo párrafo nos dice: Ensayos del agua, una colección de ensayos editada por científicos expertos en política de agua, sostienen que la combinación de la tecnología, la conservación y la cooperación puede garantizar un suministro adecuado de agua de la región. Esto viene siendo como un complemento del anterior. Por lo que nos dice, ¿cuál es la pregunta a investigar? ¿Cuál es la pregunta, no? Bien. La respuesta correcta es el inciso D. Esa es la pregunta. ¿Qué es necesaria para garantizar un suministro adecuado de agua? Ese es el verdadero problema que nos dice el texto. Sobre todo en el párrafo 1 nos dice que hay una crisis de agua entre esos países y que solo se puede resolver mediante la cooperación de ellos. Por lo que la pregunta es, ¿qué es necesario hacer o garantizar para tener un suministro adecuado de agua? Ese es el verdadero problema. La pregunta, los demás no tienen nada que ver, la verdad, hasta algunos están allí de bulto esas preguntas. Esa es la verdadera pregunta. ¿Qué se necesita hacer o garantizar para tener un buen suministro de agua? Inciso D. En el siguiente, vamos aquí. ¿Cuál es la variable dependiente? Nos dice: en el turno vespertino de una secundaria se realizó una investigación para analizar la relación que existe entre el número de sesiones a las que asisten alumnos, vamos a ponerlo con número 1, y la puntuación que obtuvieron en un examen de matemáticas, número 2. Dichos resultados se muestran en la tabla. Hay que identificar cuál es la variable dependiente entre la relación que hay entre el número de asistencias, columna de medio, y la puntuación que tienen en el examen. Aquí la variable dependiente es la puntuación en el examen, porque la puntuación del examen depende del número de asistencias que tiene un alumno. Ahí está la clave. La puntuación de tu examen o del examen va a depender de una variable independiente, es decir, de cuántas veces el alumno fue a tomar clases o asistió a clases, porque la variable independiente es el número de asistencias y la variable dependiente es tu calificación. Esa calificación depende de cuántas veces asistió un alumno a clase. Ahí está, la puntuación en el examen. Siguiente. Ordene las etapas de una investigación científica. Aquí nos dan 4 etapas de varias que hay. 1 comprobación, 2 hipótesis, 3 teoría, 4 problema. Ahí está. De esos 4, yo te puedo decir que en mi tesis y en la mayoría de las tesis que he leído, de esas 4 etapas que me están presentando, la primera es plantear el problema. Planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema? Es el número 4. Por lo que aquí podemos ver que de cajón esa es la respuesta correcta. Siempre en una investigación, una de las primeras etapas, si no es que la primera, es el planteamiento del problema. Seguido de qué? De la hipótesis o la pregunta. Y acá en el ejercicio nos dice que luego sigue la comprobación y luego la teoría. Aquí yo quiero poner un paréntesis rápidamente. Yo, después de la hipótesis, en mi trabajo yo hice la teoría o la revisión de la literatura, que viene siendo el número 3, y luego comprobé mi hipótesis. Así, para mí eso sería el correcto: 4, 2, 3, 1, pero de las opciones de respuesta es esta, la 4, 2, 1, 3. Yo no descarto que sí hay tesis cuya etapas va primero la comprobación y luego la teoría, sí hay,
hay diversas investigaciones, diversos campos de estudio en el cual se puede primero poner el problema, luego la hipótesis, luego la comprobación y de último la teoría. Pero en mi caso, yo primero puse la teoría y luego la comprobación, lo comprobé. Y aquí te ponen primero la comprobación y luego la teoría. Sin embargo, sabemos que una de las primeras etapas es el planteamiento del problema. Entonces, es el 4 seguido de las demás. Ahí está. Esa sería la respuesta correcta, la más obvia. No puede ser que primero empecemos con la comprobación o con la hipótesis o con la teoría, no. De esas 4 etapas, la primera etapa es el problema o el planteamiento del problema. Bueno, amigos, amigas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado, que lo compartas, que te suscribas, dale like, dale me gusta, todo eso. Nos seguimos viendo en videos futuros, siguiendo contestando o darle respuesta a preguntas de metodología de la investigación o de proyectos. Y como te dije, yo soy David Martín, por mi parte ha sido todo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.